Hola, atentos, el Señor está hablando ahora, es un momento especial. El profeta Jeremías escribió así: cuando Él emite su voz, hay un estruendo de aguas en los cielos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Abre tu corazón, prepara tu mente. Este mensaje podrá cambiar tu vida para siempre. Bienvenidos a Tiempo de Paz. El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva a Dios su dulce voz, la eterna creación. El mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré. Y aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es rey. En brillante gloria me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Te exalto a ti.
Un saludo y un abrazo fraternal a todos los amigos que nos están acompañando a esta, una de las temáticas más de nuestra serie, A los pies de la cruz. En este día vamos a hablar también de un personaje muy especial. Así como lo hemos estado hablando y observando algunos personajes y las perspectivas de ellos, como Simón de Cirene, hablamos acerca del ladrón que estaba crucificado junto a Jesús. También hablamos un poco acerca de María Magdalena, que era una mujer que tomó la elección indicada de permanecer allí a los pies de Jesús. Conversamos un poco acerca del centurión romano, que cayó de rodillas y declaró: realmente este es el Hijo de Dios y lo hemos crucificado. Lo reconoció y vivió en pos de él de allí en adelante. Y también en nuestro último estudio estuvimos observando o percibiendo un poco acerca de el discípulo amado, Juan, que es el apóstol de la permanencia, y nos hacía una invitación o un llamado bastante especial a permanecer en el camino del Señor para que cuando Él se manifieste por segunda vez, no nos tengamos que alejar de Él avergonzados. El día de hoy vamos a hablar de uno de los personajes que ya cuando el Señor Jesucristo allí en la cruz había expirado y entregado su último suspiro, fue el encargado de ayudarle a bajar el cuerpo del Señor Jesucristo y ayudar en la sepultura. Hoy vamos a hablar un poco acerca de este personaje que era un seguidor secreto de Jesús desde mucho antes, y analizaremos algunas reflexiones importantes para considerar en medio de la percepción de este personaje. Antes de abrir la palabra, antes de hablar de él y antes de reflexionar en las cosas de nuestro Dios, es importante que encomendemos este estudio en oración en las manos de nuestro Dios. Así que te invito allí donde estás a que inclines el rostro y hagamos una oración especial. Cariñoso Padre, Señor, sabemos que no estamos solos en medio de este estudio. Sabemos que por medio del Espíritu Santo tú te has hecho presente. Por medio de Él tú quieres ilustrarnos y quieres mostrarnos, Señor, cuál es la voluntad tuya a través de estos diferentes personajes que hemos estado viendo, y en especial el que analizaremos el día de hoy. Queremos pedirte, Señor, implorar que tú te hagas manifiesto en medio de nuestras vidas por medio del cumplimiento de tu voluntad, Señor, que no solamente sea un conocimiento, sino que podamos llevarlo a la práctica, que nuestra confianza, nuestra fe pueda ser acrecentada por ti, Señor. Acompáñanos y bendícenos y pon paz en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero invitarte para que allí en tu hogar o donde te encuentres, en tu lugar de trabajo quizás, me acompañes a abrir en la Biblia, en la palabra del Señor, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 19, el versículo 38 dice de la siguiente manera: después de todo esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces fue y se llevó el cuerpo de Jesús. Vino también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no se había puesto a nadie. Mis apreciados, allí encontramos dos personajes importantes en medio no solamente del ministerio de Jesús, sino también de la crucifixión y de la sepultura. Estos dos personajes marcan algunas reflexiones importantes. Marcan también un cambio en medio de la percepción de la cruz y de la creencia y del nuevo movimiento cristiano que estaba surgiendo, porque estos dos personajes eran fariseos. Eran parte de aquel grupo que había contribuido a que Jesucristo muriera. Eran parte de aquel grupo que lideraban la gran turba que habían llevado a la muerte y a la crucifixión del Señor Jesucristo. Pero estos estaban en contra de ellos. Estos siempre habían arraigado en su corazón
desde el inicio del ministerio del Señor Jesucristo que las evidencias del Mesías se daban o se veían cumplidas en la vida de este hombre, de Jesús, Jesús de Nazaret. Y es por eso que en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, encontramos un relato bastante especial. Dice que Nicodemo, este personaje del que hablábamos, se acercó a Jesús de noche, en medio de la oscuridad y quizás refugiado y de manera secreta llegó a Jesús. Y allí se dio una de las conversaciones más importantes para la vida de Nicodemo. Porque cuando llega le dice al Señor Jesucristo: Señor, sabemos que tú no has venido para engaño, sino que tú has venido de Dios, porque las cosas que tú haces solamente las puede hacer alguien que provenga de Dios. Y llegó así con aludaciones al Señor Jesús. Llegó dándole palabras bonitas, ese fue el saludo inicial de Nicodemo, pero Jesús le respondió de manera contundente, clara y directa. Quizás lo más apropiado dentro de nuestras conversaciones normales es que Jesús hubiese respondido con un gracias Nicodemo, gracias por todas esas lindas palabras, pero Jesús no le respondió de esa manera. Jesús conocía la necesidad de la profundidad del corazón de Nicodemo. Y por eso Jesús fue directamente a atacar y a suplir la necesidad de Nicodemo. Y le dijo: Nicodemo, ciertamente te digo que es necesario que tú nazcas de nuevo. Jesucristo ahora planteó o expresó un nuevo principio dentro de la vida cristiana. Bueno, un principio que viene desde mucho antes, pero ahora el Señor Jesucristo lo conceptualizó como el nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento, este nuevo concepto era quizás desconocido para Nicodemo. Y Nicodemo le pregunta: ¿pero cómo un ser puede volver a nacer? ¿Será que tengo que entrar nuevamente al vientre de mi madre y volver a nacer? Y el Señor Jesucristo le dice: pero tú eres un hombre maestro en la palabra y no sabes de lo que te estoy hablando. Saben, el Señor Jesucristo estaba hablando no en el contexto biológico o material o carnal. El Señor Jesucristo estaba hablando en el contexto espiritual. Nicodemo se llevó esta reflexión, se llevó estas palabras, se llevó estos principios que el Señor les transmitió, y en el resto del ministerio del Señor Jesucristo Él lo conservó. Y reflexionaba sobre eso. Cada día iba encontrando evidencias más contundentes de que el Señor era el Mesías. Cada día se arraigaba más la confianza en Él. Sin embargo, como dice las Escrituras, por miedo o por temor a los judíos y al cuerpo de fariseos al que Él pertenecía, no podía declararse un seguidor directo del Señor Jesucristo. Así que le costaba mucho poder a la luz del día seguir a Jesús, recibir de sus enseñanzas. Le costaba en la claridad del día poder ir y acompañar a Jesús a donde Él fuera, quizás a otra aldea, a otro lugar. Le costaba mucho eso. Y pasando el tiempo, en ocasión de la crucifixión, Él recuerda unas palabras que muy claramente el Señor le dijo en aquella primera conversación. Y están allí previas al texto, uno de los textos más conocidos, que es Juan 3:16. Un poco antes de Juan 3:16, Juan 3, el versículo número 14. En Juan 3 encontramos todo el relato de la conversación de Nicodemo con Jesús, pero en Juan 3:14 encontramos, mire lo que le dice el Señor Jesucristo, para darle respuesta de qué es nacer de nuevo. Dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ahí viene el texto que todos conocemos: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Señor, ante la ignorancia aparente de Nicodemo, de no saber de qué le estaba hablando con el concepto del nuevo nacimiento, utilizó un ejemplo del Antiguo Testamento, un ejemplo de la historia del pueblo de Israel. Y si había algo que los fariseos conocían muy bien, era la historia de su pueblo. Dice que en la antigüedad, en tiempos de Moisés, al ver que el pueblo estaba siendo mordido por serpientes, todos sabemos que a causa de la incredulidad llegaron serpientes y empezaron a morder al pueblo.
El pueblo estaba muriendo, el pueblo llega a Moisés y le dice: Moisés, por favor, clama al Señor para que retire las serpientes, para que no nos muerdan y no muramos porque hay mucha mortandad. Y saben que Moisés clama al Señor y el Señor le dice: bueno, para que las serpientes se aparten o para que no cause efecto de mortandad estas mordeduras de las serpientes, entonces tú vas a hacer una serpiente en bronce y la vas a enrollar en un asta y la vas a poner en lo más alto de todo el campamento, en el centro del campamento. Y todo aquel que haya sido mordido por una serpiente tiene que venir hasta el centro del campamento y mirar esta serpiente que está en el asta. Y aquel que mire esa serpiente que está levantada será sano y recibirá la sanidad. Saben, del pueblo de Israel muchos creyeron esto y cuando eran mordidos por serpiente iban hasta ese lugar, observaban y obtenían la sanidad. Era más que una propiedad curativa que pudiese tener esa serpiente de bronce, era una cuestión de fe, de seguir u obedecer la dirección del Señor. Muchos incrédulos no creyeron y no se acercaron. Pero el Señor Jesucristo utilizó ese mismo ejemplo y dijo: así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que yo, el Hijo del Hombre, para sanidad y para salvación también sea levantado. Nicodemo no entendió muy bien esto y dijo: ¿por qué él se está comparando con una serpiente? Luego sabemos que después dice el apóstol Pablo que el Señor Jesucristo se hizo pecado, porque la serpiente es símbolo de pecado, ¿cierto? ¿Por qué se compara con el símbolo del pecado que es la serpiente? Se compara con el pecado porque Jesús se hizo pecado muriendo y subiendo en la cruz, llevando los pecados de todos nosotros. Ahí encontramos la congruencia entre estas dos figuras, entre la figura de la serpiente en el desierto y el Señor Jesucristo crucificado. Y solo cuando llega al escenario del Calvario, solo cuando Nicodemo llega hasta el Calvario y ve que la cruz está siendo levantada y que Jesucristo está colgado en ella y que la cruz es puesta y plantada allí en el monte Calvario, es que Nicodemo recuerda esa primera conversación que tuvo con el Señor Jesucristo y recuerda ese texto de Juan 3:14. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto para sanidad y salvación de muchas personas, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado también para sanidad y salvación de las naciones. En ese momento en que Nicodemo percibe que el Señor Jesucristo es levantado, él sabe que ahí está aconteciendo algo especial. Su corazón nuevamente es sacudido por el recuerdo de las palabras del Señor un tiempo atrás, cuando él había conversado antes en la primera conversación, y él descubre que el Señor Jesucristo ya le había predicho todo esto que estaba aconteciendo, que Él iba a ser levantado, que Él iba a ser crucificado. Y en ese momento Él comprende que el que está allí es Dios realmente. Ninguna duda embargó el corazón de Nicodemo. Y desde allí Él empezó a experimentar más de cerca el efecto del nuevo nacimiento o la experiencia del nuevo nacimiento. ¿Saben? Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, es necesario, así como para Nicodemo es necesario que todos nazcamos de nuevo. Pero ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Qué significa tener o experimentar un nuevo nacimiento? La respuesta la encontramos muy claramente en Juan capítulo 17, el versículo 3, donde dice, muy explícitamente dice: esta es la vida eterna. Es decir, la vida cristiana, la vida eterna, el caminar o el peregrinar del discipulado de Cristo consiste en esto. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna, la vida cristiana y el nuevo nacimiento empieza a aflorar por medio del conocimiento de Dios, el conocer a Dios. Y ahora para los hebreos, en el contexto hebreo o para el pensamiento hebreo, la palabra conocer tiene una connotación diferente a la que nosotros manejamos. Encontramos que en Génesis, el capítulo 4, el versículo 1 dice, el capítulo 2 dice que Adán conoció a su mujer Eva y cuando la conoció dice que ella quedó en embarazo y dio a luz a su hijo.
Y dice también en ese mismo capítulo que Adán conoció nuevamente a su esposa y ella volvió a quedar en embarazo. Eso quiere decir que para el pensamiento hebreo la palabra conocer es más que distinguir a una persona. La palabra conocer es tener relación de intimidad con alguien. En este contexto, según el texto que habíamos leído de Juan 17:3, la vida eterna consiste en conocer a Dios, en tener intimidad con Dios, en tener una comunión, una relación a solas con Él. Por eso en San Mateo capítulo 6, versículo 6 dice, cuando tú quieras tener intimidad con Dios, ve a tu aposento, cierra las puertas y ora o habla con tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Porque la obra de la transformación, la obra del nuevo nacimiento se da en el secreto, a solas con el Padre. La obra del nuevo nacimiento el Señor la efectúa a solas, así como biológicamente un hombre y una mujer van a solas y en la intimidad se da la gestación de una nueva criatura y luego se manifiestan los frutos públicos cuando se da el nacimiento de un nuevo hijo. Así en términos espirituales, estando nosotros a solas en la intimidad con Dios, también se da la gestación de una nueva criatura en el carácter de Jesucristo implantado en nuestras vidas. Es aquí donde se da o se manifiesta el concepto o el principio del nuevo nacimiento, por medio del conocer a Dios, por medio de la comunión y la intimidad con Dios. Es desde allí, desde ese momento, que Nicodemo comprende el principio del nuevo nacimiento. Y dice las Escrituras que Nicodemo de allí en adelante no le importó qué pensaran los judíos, ni Nicodemo ni José de Arimatea. Ellos fueron y se declararon públicamente seguidores y discípulos del Señor. Y cuenta la historia que Nicodemo y José de Arimatea se empobrecieron, ya no hablando del movimiento de los fariseos, sino hablando de Jesucristo. Y el resto de sus vidas la dedicaron a seguir y a predicar acerca de Dios. Solamente este efecto en nuestras vidas puede llegar a la realidad cuando nosotros experimentemos este nuevo nacimiento que Nicodemo experimentó. Esa era la perspectiva de Nicodemo allí a los pies de la cruz. El Señor también nos invita, mi querido amigo, para que nosotros también seamos partícipes de ese nuevo nacimiento. Y solamente lo podemos lograr en la medida en que tengamos relación y comunión con nuestro Dios. Yo te invito para que abras también la oportunidad a nuestro Dios y puedas allí en lo secreto manifestar una relación íntima con Él, y Él aflorará y manifestará el nuevo nacimiento en nuestras vidas, nuevas criaturas para el reino de los cielos. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, en este momento, Señor, queremos encomendar nuestras vidas en tus manos. Queremos que tú efectúes el nuevo nacimiento en nuestras vidas, Señor. Y por eso pon en nosotros el querer y el hacer de tener comunión íntima contigo todos los días. Bendice a todos nuestros amigos que nos han estado siguiendo y permite que la obra de la cruz pueda ser una realidad en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga, querido amigo. Espero que hayas podido disfrutar del mensaje y así haberte gozado en la palabra de Dios. Ahora toca tu parte, velar y orar, como dice Colosenses 4:2. Dediquémonos a la oración, debemos perseverar en ella con agradecimiento. Así que damos gracias al Creador por este alimento espiritual. Nosotros nos vemos en un próximo capítulo aquí en Tiempo de Paz. Sigue siempre en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.